Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo un análisis sobre los enemigos de Absolute Batman del universo Absolute. Este video será algo diferente. Hoy nos acompañan Ryosuke y Reina, quienes compartirán sus impresiones sobre lo que se ha visto en estos 10 primeros números de Absolute Batman. Así que pónganse cómodos, porque esto será una charla entre amigos, pero con sabor a Gotham. Espero que les guste. Adelante Ryosuke, confío en que tú y Reina mantendrán a todos pegados a la pantalla hasta el final. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el universo de Absolute Batman. Vamos a ver a los antagonistas, los que enfrenta Bruce Wayne, basándonos en un análisis de Ryusei Comics. Exacto. La idea es entender cómo estos villanos, algunos que ya conocemos pero con giros inesperados, definen a este Batman en particular. Sí, y eso es lo fascinante, ¿no? Cómo estas nuevas versiones no solo cambian al villano en sí, sino que nos dan otra mirada sobre Batman y sobre esta Gotham tan opresiva. A ver, arranquemos por el principio del trauma. Joseph Chill, el asesino de Thomas Wayne. Bruce lo visita en la cárcel. No sabemos qué se dicen exactamente, pero la fuente dice que se siente el odio de Bruce. Porque siente que Chill le mató la felicidad. Uf, eso es fuerte. Y encima de entrada, tiene oposición dentro del sistema. El comisionado Harvey Bullock. Bullock. Desconfía totalmente de Batman. Su prioridad es atraparlo a él, no a los criminales, a los party animals estos. Incluso, colabora con gente como Roman Sionis y el exalcalde Hamilton Hill. Claro, eso te planta un escenario de desconfianza total desde el minuto 1. O sea, no solo lucha contra criminales, sino contra parte de la estructura que debería apoyarlo. Exacto. Y lo de matar la felicidad es muy personal, ¿no? Enfoca el trauma de Bruce de una forma muy íntima. Sí, totalmente. Y en sus comienzos, este Batman era distinto, más crudo, digamos. ¿Cómo así? Se enfrentó a un grupo, los Ten Thieves, y usaba, ojos rojos, colmillos de silicona que paralizaban, garras hasta chillidos. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Elementos que después descartó, según la fuente. Bueno, ahí se ve una evolución clara. Pasa de algo casi monstruoso, buscando quizás asustar de forma más primitiva, a refinar sus métodos. El hecho de que deje eso atrás sugiere que estaba definiendo quién era Batman, no solo un bicho raro de la noche. Claro. Y después ya a punto más alto, las redes de Maroni y Falcone. El crimen organizado. Exacto. Y usó ingenio casero. Fíjate, un carrito a control remoto para pararles los camiones de contrabando en una ruta, la Orange Blossom Special. Eso es interesante. De lo visceral a lo táctico, ¿no? Ese carrito, aunque suene simple, ya muestra el Batman estratega, adaptándose. Y ahora viene un giro, que lo cambia todo. Alfred Pennyworth. Ay, Alfred. Olvídate del mayordomo leal de siempre. Aquí es un superespía mercenario. ¿Qué? ¿En serio? Sí, con órdenes de eliminar a Batman si se mete en su misión sobre los Party Animals. No puede ser. O sea, ¿Alfred empieza como un posible enemigo? Exacto. Pero, ¿qué pasa entonces? Parece que termina admirando a Batman. Descubre quién es, desobedece las órdenes, lo salva cuando está herido y decide quedarse en Gotham. ¡Qué vuelco! Eso es fundamental. Pasa de antagonista a aliado. Pero un aliado ganado, no heredado. Cambia toda la dinámica de apoyo de Bruce. Lo deja más solo al principio, ¿no? Totalmente, pero la amenaza principal, son los Party Animals, liderados por Roman Sionis, o sea, Black Mask. Ajá, el caos. Siembran el terror con máscaras, usan tecnología avanzada, Chips Keys, una criptomoneda llamada Black Coin, para financiar crímenes. Hacen que los asesinatos suban un 700%, una locura. Black Mask y su gente representan la anarquía pura, la desestabilización. Son brutales. Sionis mata a Maroni, a Falcone, a Vivo Vygotsky. Quiere beneficiarse del desorden. Es el villano central, claramente. Y Batman los enfrenta con mucha brutalidad, aunque sin matar. Black Mask, que lo describen como sádico con piel violeta, intenta sobornarlo. 200 millones. Gracias por llegar hasta aquí.
Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Marcos Rodríguez L. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Disculpa la interrupción, reina. Por favor, continúa. ¿Y qué hace Batman? Quema el dinero. Prende fuego a la pila y crea una batiseñal improvisada con las llamas. ¡Qué imagen! Un acto simbólico tremendo. Es un rechazo total a la corrupción de esta Gotham. Sí. Y la derrota final de Sionis, que le atraviesa los ojos y lo tira de un barco. ¡Uf! Es igual de brutal. Refleja la dureza de este mundo. Te hace preguntar si esa brutalidad no lo acerca a lo que combate. Es una línea delgada, sí, y hay otros villanos conocidos, pero reimaginados. Mr. Freeze. A ver, ¿cómo es aquí? No es Victor Freeze, es su hijo, Victor Freeze Jr. Lo congelaron de niño. Ahora es una criatura, azul, negra y roja. Sufre constantemente, busca venganza criogénica y controla cadáveres congelados. Madre mía, ya no es la tragedia científica, es horror duro. Una criatura de dolor, mucho más visceral, más monstruoso que el científico obsesionado. Totalmente. Luego está Bane. Más grande todavía. Mucho más de 4 metros, un coloso, pero también un maestro marcial, ¿eh? Identifica los estilos de lucha de Batman. O sea, no es solo fuerza bruta. No. Usa una sustancia oscura para aumentar su fuerza y parece que disfruta la pelea. Y está conectada a una tal doctora Arkham y a un complejo Arkham, que, ojo, no es un hospital, es otra cosa. Eso suena a experimentos, ¿no? Orígenes más oscuros. Una amenaza física e intelectual tremenda. Lo aleja del Bane revolucionario. Y para cerrar, El Joker el plato fuerte. ¿Qué pasa con el Joker? es un misterioso multimillonario, entrenado por Henry Ducard y la Liga de Asesinos. Casi un espejo oscuro de Bruce. La clave es esta. Este Joker no se ríe. Nunca lo hace. ¿Cómo? ¿Un Joker que no se ríe? Exacto. Lo describen como el psicópata más rico del mundo. Eso sí que es perturbador. Un Joker silencioso, calculador, sin la risa caótica. Cambia todo el conflicto. Ya no es el caos impredecible contra el orden. Es psicopatía fría y metódica contra la justicia de Batman. Quizás hasta más aterrador. Entonces, resumiendo un poco, Absolute Batman usa nombres que conocemos, pero construye algo radicalmente nuevo. Los villanos son distintos y obligan a Batman a ser distinto, a moverse en un terreno mucho más extremo. Totalmente. Y te deja pensando, ¿no? ¿Cómo afecta a la esencia de Batman luchar contra un Joker así, silencioso, un símbolo del caos, sin su rasgo más icónico? ¿Sí? ¿Qué nos dice eso sobre la oscuridad de este universo en particular? Que hasta el Joker pierde la risa. Es algo para darle vueltas, sin duda. Y así terminamos con este podcast. Gracias a Ryosuke y a Reina por acompañarnos hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció y mandaré saludos en el siguiente podcast de Ryusei Comics. Nos vemos allí.